Movimiento perdedor que gana. Kasparov nos enseña. En enero de 1975, Maguerramov y yo fuimos enviados a Vilnius para participar en el Campeonato Juvenil Sub-18 de la URSS, nuestra primera competición individual en este nivel. Entre los 36 participantes en este evento suizo, había al menos una docena de futuros grandes maestros y el torneo lo ganó con evidente superioridad el maestro de Almatá, Evgeny Vladimirov, de casi 18 años. Más tarde, uno de mis segundos. Tuve un comienzo impresionante, 3 de 3. Además, en la segunda ronda vencí al jugador de Kiev, Sokolov, que al final compartió el segundo y tercer lugar. Pero en la cuarta ronda de repente perdí sin luchar contra Yurtayev, partida que estudiaremos posteriormente. En la quinta ronda empaté con confianza con negras contra Vladimirov y en la sexta, después de pasar por una posición perdida, vencí a Gorelov. En la ronda séptima tuve un encuentro pacífico con Kengis, después de los movimientos que mostramos en el tablero, una siciliana con alfil B5. Y en la penúltima ronda, la octava, por el contrario, un duelo intenso y apasionante con Dubois, pero nuevamente un empate. Poco después, Nikitin escribió en la revista Shachmatny v SSR, ajedrez en la URSS, me gustaría hablar de Gary Weinstein, de 11 años, maduro para su edad, bibliófilo confirmado. Al mismo tiempo ha conservado la espontaneidad de su época. Gary está atravesando esa época dorada en la que para él todavía no hay problemas, pero ya hay muchos problemas para las personas que lo cuidan. El desarrollo ajedrecístico de Gary está siendo seguido atentamente por el excampeón mundial Botvinnik, quien ya está decidiendo su ración de estudios de ajedrez y compromisos de juego. No elogiaré al chico, por el momento simplemente está jugando al ajedrez. Repito, jugando. Así que estaba en 5,5 de 8 y en caso de ganar en la ronda final, podría haber compartido el segundo y cuarto puesto y ganar la medalla de plata en el tie-break. Me emparejaron con blancas contra el jugador de Leningrado, Alexei Yermolinsky, que estaba medio punto detrás. Era 5 años mayor que yo y demostró ser un oponente difícil. Esto también se confirmó 2 años después en Leningrado. Nikitin escribió, ese día no insté a Gary a ganar, viendo su ansiedad y fatiga, sino que simplemente le pedí que jugara una buena partida, que comenzó E4, caballo F6, E5, caballo D5, D4, D6. La apertura esperada, la defensa favorita de Yermolinsky, una Alekhine, caballo F3, alfil G4. Más adelante, en otro vídeo, estudiaremos la continuación G6 en una de las partidas de Gary. Pero continuemos con alfil G4, alfil E2, E6, enroque, alfil E7, H3, alfil H5, C4, caballo B6 y ahora E por D6. Evidentemente, es mejor jugar en este momento caballo C3, enroque, alfil E3, D5. Pero la nueva configuración ahora es C por D5, que es interesante, pero no la línea del avance C5, porque las negras responden alfil por F3 y es necesario jugar G por F3.
debido a que si se captura de alfil, entonces el caballo se ubica en C4 cómodamente. Por lo tanto, hay que romper el enroque con G por F3 y caballo C8. La línea principal anterior que Albur y Bajirov mantuvieron para las negras. Seguimos con la línea mejor en este análisis, C por D5 y ahora E por D5. O si las negras responden con caballo por D5 manteniendo un puesto avanzado en esa casilla, seguiría dama B3 como jugué contra Gitzin en Riga 1977. Después de la captura con el peón, G4, alfil G6, H4, analicé con entusiasmo estas variantes con Korsunsky, pero Nikitin y yo habíamos preparado algo diferente. Continuamos con la partida después de E por D6, C por D6, caballo de B a D2, enroque y B3. Garry eligió una disposición de pieza que había descubierto unas semanas antes del torneo estudiando el informador 17 que le envié a Bakú, comentó Nikitin. Siguió el encuentro con caballo C6, alfil B2 y alfil F6. En aquella época se solía jugar en lugar de ese movimiento D5, C5, caballo D7 y A3. Pero más tarde el plan de Albur con la retirada del alfil a G6, A3 y A5, seguido de alfil F6, se consideró más flexible. Seguimos entonces con la línea del encuentro de Weinstein contra Jesmolinsky, alfil F6, A3 y D5. Aquí también la retirada alfil G6 es aceptable sin apresurarse a aumentar la ventaja espacial de las blancas. Continuamos con D5 y C5. Caballo C8. Considerada de dudoso valor. Un nuevo movimiento. No tan bueno como el retroceso caballo D7, que habría llevado a una posición de la partida del informador Torre Smith en la Olimpiada de Niza en 1974, donde después de B4, A6, Torre C1, buena jugada, B6 dudosa, C por B6, dama por B6, dama A4, torre F8 y torre C3, buena jugada, el blanco tomó la iniciativa. En la partida, caballo C8 de valor dudoso, respondí con B4, A6 y torre C1. La astuta maniobra de torre. Si caballo B3 existe la buena respuesta, alfil por F3, alfil por F3, caballo de 8 a E7. Pero ahora, en el caso de jugar alfil por F3, las blancas conservan un plus con caballo por F3. Se refiere Kasparov a esta posición que si se hace alfil por F3, entonces seguiría la captura con el otro caballo en F3. Por eso él menciona la astuta maniobra de torres. Continuamos con caballo de 8 a E7. Un grave error inesperado de una pieza, comentó Kasparov. A lo que él respondió con caballo B3 y le pone igualmente dos signos de interrogación. Después de esto, durante casi todo el año 1975, llamé a Garik no por su nombre, sino solo G4 admiración. Incluso un error puede convertirse en parte de una experiencia útil
si lo recuerdas, comentó Nikitin. Apenas había hecho la jugada cuando Yermolinsky vio la jugada ganadora, que era en su lugar el avance G4. Tras la retirada alfil G6, G5 y su rostro rápidamente cambió, pero no noté nada ya que respondí sin pensar. La jugada caballo B3, que fue un grave error. Mi adversario respondió alfil por F3, alfil por F3 y caballo F5. Un inconveniente secundario de caballo B3 es que la jugada torre C1 se ha despreciado. Con la torre en A1 habría sido posible jugar en este momento los movimientos alfil C3, A4, dama D3, preparando el avance B5. Pero ahora las blancas se ven obligadas a cambiar de plan y jugar alfil G4, que le pone un signo de admiración. Las negras jugaron G6, dama D3, alfil G7, alfil C3, dama F6. Al intensificar la presión sobre el peón de D4, las negras provocan el cambio del alfil enemigo por el caballo en F5, con alfil por F5. El movimiento torre FD1, que Kasparov le pone un signo de interesante, con la idea de continuar a caballo H6, alfil E2, era más contundente, pero quería negarle al oponente cualquier contrajuego, y por eso jugó alfil por F5, dama por F5, dama por F5 y E por F5. Aquí no es mejor la captura del flanco hacia el centro con G por F5, así que continuamos con E por F5, A4, una ofensiva de flanco estándar que, sin embargo, no promete grandes beneficios. Caballo D8, despidiendo el caballo a tiempo a E6. B5, caballo E6 y torre A1. La torre debe regresar al lugar correcto. Torre F C8 y torre F D1. La jugada torre FC1 era más interesante con la intención de avanzar el peón a C6 y si después se captura B por C6, entonces pasar el peón a B6. Esa era la idea de torre FC1 como interesante en lugar de lo realizado por Kasparov torre FD1, a lo que siguió B6 como error. Un error grave que podría haber llevado a la derrota. La más simple era la retirada caballo C6, forzando B6 y ahora caballo E6 con igualdad. Toda vez que caballo A5 es dudosa y débil en vista de caballo por C5. El alfil de C3 está sin protección. Sin embargo, el inesperado movimiento debilitante me inquietó. ¿Es realmente posible jugar esto? El tranquilo curso del juego ha cambiado repentinamente y la situación se ha vuelto aguda e incierta. Para un jugador que acaba de alegrarse de su posición, este cambio es especialmente desagradable, comentó Nikitin. Seguimos con B6, que fue un error, y ahora torre D a C1. Un error, señala Kasparov. Nuevamente, un error en la respuesta. Vi inmediatamente que después de la jugada C6, le pone un signo de interrogación, la variante A por B5, A por B5 y caballo C7, el peón de B5 se perdería. Pero pasé por alto por completo la continuación C por B6, torre por C3 y torre de A a C1. Pero no
el precipitado avance B7 debido a torre B8, B por A6 y torre por B3 que deja a las negras con posición ganadora, lo que no ocurre con torre a C1 y torre por C1. La retirada de la torre a C4 es respondido con B7, torre B8 y B por A6, caballo C7, caballo A5, caballo por A6 y caballo por C4, D por C4, torre por C4, torre por B7, torre C8 jaque, alfil F8 y D5, etc. Así que regresamos a la línea torre por C1, torre por C1, caballo D8 y torre E1. Buena jugada acotada por Kasparov. A por B5. La variante que surge con caballo B7 es respondido tranquilamente con la entrada de la torre en séptima, torre E7. Tras A por B5, torre E8 jaque, alfil F8 y A5. Deja a las negras en una situación delicada. Seguimos con torre D a C1, que es un error, B por C5 y B6. Mi adversario jugó ahora C por D4. El avance C4 es interesante, acota Kasparov, que también era bueno, a lo que seguiría B7, C por B3, alfil B2, torre de C a B8, B por A8 guaradama, torre por A8, con compensación total por la calidad. Siguiendo el encuentro, C por D4, alfil B2. La retirada, alfil D2, era más preciso, con igualdad. Kasparov le acota un signo de interesante. Alfil B2, siguió torre de A a B8. Habría resultado un juego más complicado la continuación siguiente, torre E8, que es interesante, a lo que seguiría torre A B1. O la más inteligente, torre C3, que es interesante, caballo A5, torre B8, alfil por C3, B por C3 y torre A B1. Seguimos entonces con la partida. Kasparov aquí no analiza nada más, pero suponemos que la posición de las blancas es lo suficientemente sólida como para ganar. Seguimos con torre A B8, A5. Le pone un signo de dudosa. Después de la captura, torre por C8 jaque, torre por C8, torre C1, torre por C1, alfil por C1, alfil E5, B7, con un peón pasado tan fuerte, las blancas no corren peligro de perder, a pesar de su déficit material. Seguimos con A5, torre C4, caballo D2, torre por C1. Me habría causado muchos más problemas con el extravagante movimiento torre C3, que pone un signo de admiración, en lugar de torre por C1 jaque, torre por C1, rey F8, caballo B3, alfil E5. Rey E7 era un poco mejor, aunque aquí también la posición es de equilibrio dinámico. Alfil E5, respondí con alfil A3 jaque y rey E8. Un lapso típico de problemas de tiempo. Rey G7, rey F1 con igualdad era correcto, mientras que ahora las negras están nuevamente al borde de la derrota tras rey E8, que le pone un signo de interrogación. Torre E1, buena jugada, F6 y F4.
Un golpe espectacular, comentó Kasparov. Caballo por F4, alfil D6, torre D8 y alfil C7. Buena jugada. Comenta Nikitin. Los recursos tácticos en la posición agitaron el pensamiento del niño y realizó varios movimientos fuertes seguidos, en terribles problemas de tiempo y en una posición difícil. Las negras deciden hacer una baza con D3. Curiosamente, este movimiento perdedor gana. Las continuaciones normales, caballo E6, eran suficientes. Alfil por D8, rey por D8, torre C1, caballo F4 y torre C5. O caballo D3, torre E2, rey D7. El salto caballo B4 es respondido con B7, con un signo de admiración. Seguimos entonces con rey D7, alfil por D8, rey por D8, torre D2, caballo B4 y caballo por D4. A D3, que fue un error, respondí rey F2 y le pone un doble signo de interrogación. Suicida. Como también lo era la ingenua jugada B7, con dos signos de interrogación debido a caballo E2 jaque, rey F1 y alfil por C7. Nuevamente me quebré bajo la presión psicológica, porque torre por E5 era una buena jugada, F por E5 y ahora B7 habría sido inmediatamente decisivo. Pero lo más molesto era sencillamente rey F1, que también habría conservado posibilidades reales de ganar. Por ejemplo, caballo E2, alfil por D8, rey por D8, torre D1, caballo G3 jaque, rey F2, caballo E4, rey F3, seguido de torre por el peón de D3. Continuando, con rey F2, mi adversario respondió con D2, buena jugada, y torre por E5. La jugada caballo por D2 era malo debido a caballo D3 jaque, seguido de caballo por E1. Por lo tanto, torre por E5 jaque, F por E5, caballo por D2, caballo D3 jaque. Aquí Kasparov menciona que era interesante el retroceso del caballo a E6, en lugar de caballo D3 jaque, rey E3, caballo C5, buena jugada, alfil por E5, rey D7, caballo F3, torre E8 y rey D4. Continuó caballo B3 jaque, rey por D5, caballo por A5, alfil F4, rey C8, y aquí Garik abandonó. Nikitin comenta: Garik soportó valientemente el golpe del destino y después de firmar el acta se alejó en silencio del tablero, pero su compostura no duró mucho, solo hasta la salida de la sala del torneo. Aquí se acercó a su madre, se acurrucó junto a ella y sollozó en silencio. Después de convertirse en gran maestro, Garik ganaría fama como el mejor finalizador, un jugador capaz de ganar cualquier partida decisiva, pero el primer intento resultó un fracaso. Resultado del campeonato juvenil de la URSS de 1975. Primer lugar, Vladimirov, con 7,5 de 9. Segundo, Kenjis. Y 3, Sokolov, ambos con 6,5 puntos. En el cuarto y sexto, Yurtayev, Yermolinsky y Gadrakhmanov, con 6 puntos. Del séptimo al 11, Weinstein,
Divoiris, Peker, Magerramov y Dolmatov con 5,5, etc. Teniendo en cuenta mi edad, comenta ya Kasparov, y el hecho de que terminé séptimo en el tie-break, este no fue un mal resultado para un debutante. El 24 de febrero, Leonard Bardem, columnista de ajedrez del periódico The Guardian, hizo la siguiente previsión. Pase lo que pase con el título mundial en 1975, la mayoría de los expertos predicen que Karpov será el sucesor de Fischer este año, en 1978 o en 1981. Pero ¿quién será el campeón del mundo después de Karpov? En mi opinión, hay un claro favorito para ser campeón del mundo en 1990. Se trata de Gary Weinstein, de Bakú, de 11 años, el jugador más joven del campeonato juvenil de la URSS y el candidato más joven a maestro desde Karpov. Bardem se equivocó por 5 años, pero el hecho mismo de que haya hecho tal pronóstico es digno de mención. Después de las batallas en Vilnius, regresé a mis estudios escolares, donde estaba al final de mi 5º año, y a lecciones regulares de ajedrez. 2 veces en febrero y mayo fui a Dubna para asistir a sesiones de la escuela de Botvinnik. Nikitin comenta: un día de primavera en 1975, Vladimir Andreyevich Makogonov entró en el apartamento de Kasparov, uno de los maestros soviéticos más fuertes del período anterior a la guerra, un jugador con un sutil estilo Rubinstein y una comprensión de gran maestro del juego. Ya había cumplido 70 años y sus encuentros con Garrick eran poco frecuentes, pero continuaron durante más de 2 años, hasta finales de 1977. Tomaron la forma de conversaciones y le pedí al niño que siguiera cuidadosamente la lógica del pensamiento del maestro y su enfoque para la evaluación de los movimientos y posiciones individuales. Estas conversaciones fueron de inestimable beneficio para Garrick. Le ayudaron a sistematizar su conocimiento posicional y con el tiempo la variante Tartakower-Makogonov-Bondaresky en el gambito de la dama y la sólida configuración con alfil F5 en la Caro-Kann se convirtieron en armas confiables para él. En Bakú todo el mundo aprendió la Caro-Kann gracias a los juegos de Makogonov. De hecho, fue un gran maestro y agradezco al destino haber tenido la suerte de tener contacto con él. Finalizó Garry Kasparov sobre esta partida. Espero que le haya sido útil este vídeo, la partida y los comentarios del gran Kasparov. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!